mucho más, lo necesitamos urgente, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a cambiar de tema, tenemos una nota que vamos a hablar con el doctor Atienza, ya se está conectando. En este caso tiene que ver con una hepatitis de origen desconocido, que no sabemos de dónde apareció esta hepatitis, pero que bueno, obviamente hay que tener mucho cuidado con lo contagiosa que es la hepatitis, sin lugar a dudas. Ya está el doctor Atienza para que hablemos un poco de esto y de los cuidados que debemos tener con respecto a esta enfermedad. Doctor, ¿cómo le va? Una vez más, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, un gusto siempre charlar con ustedes. Un placer y aparte siempre para tener en cuenta esto ahora de esta hepatitis, ¿no? Complicada la situación, con lo que significa la hepatitis hay que tenerle como mucho respeto, me da la sensación, ¿no? Así es, exactamente. Y más con esta hepatitis que en realidad no se conoce bien la etiología, ¿no? Cuando hablamos de etiología hablamos siempre de los virus que pueden producir hepatitis y conocemos algunos. La gente seguramente le suena la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la E. Son una serie de virus que producen esta enfermedad, que Claro. es una inflamación del hígado. Además, hay otros como el citomegalovirus que también puede producir hepatitis. Pero en estos casos son casos extraños que se han dado en 12 países. Sí. Son 170 casos en total, quizás al día de hoy tengamos algunos más. Hay de estos casos 17 que han requerido trasplante y están asociados, más o menos la mitad de los casos están asociados con adenovirus y con el COVID. Pero no es el 100% de los casos. Claro. En la otra mitad no se ha detectado una causa. Y para alejar el tema de la vacuna del COVID en relación con esto, le explicamos a la gente que la mayor parte de estos casos no están vacunados. Son niños que no fueron vacunados para el COVID, porque muchos ya empiezan a relacionarlo con la vacuna del COVID. No tienen nada que ver. Son casos de etiología desconocida, se los está investigando y la única relación que hay por ahora es con el COVID y con estos adenovirus, ¿no? Que normalmente el adenovirus produce rinitis, algún poquito de moco, dolor de cabeza y no más que eso, ¿no? Pero aquí tendríamos más de la mitad de los casos relacionados con el adenovirus, con el COVID y con infecciones conjuntas de ambos. Así que por ahí estarían las primeras líneas de investigación. Claro. ¿Qué síntomas tienen los chicos? Dolor abdominal, vómitos y diarrea, ¿no? Y lo bueno hasta acá es que en la Argentina no se ha reportado ningún caso, no hay nada, así que por ahora quedarnos tranquilos, ¿no? Pero estos serían los síntomas principales que están teniendo. Bien. ¿Cuántas complicaciones que ha traído el COVID, doctor, no? En esto ¿cuántas consecuencias, digo? Sí, y las que faltan todavía que conozcamos, ¿no? Es una pandemia en desarrollo, la vamos conociendo a medida que va avanzando y todas estas cuestiones las empezamos a ver ahora porque tenemos tiempo para dedicarnos a poder mirarlas, ¿no? Porque durante más de un año y medio atrás estuvo el sistema de salud mundial abocado a la atención de la pandemia. Entonces a partir de ahora empiezan a surgir estas cuestiones que vamos a tener que prestarle un poquito más de atención a partir de ahora, ¿no? Y qué importante es vacunarnos, qué importante es vacunarnos. Ya arrancamos con la cuarta, o sea, segundo refuerzo. Así es, Córdoba ya inició, una de las primeras provincias que inicia con la cuarta dosis en mayores de 12 años. Esto es importante porque todavía tenemos 1 millón de personas en Córdoba que no se aplicó la tercera dosis. Y tenemos unas 200.000 personas que no se aplicó ninguna vacuna. Y ahí es donde están centrados la mayor cantidad de riesgo. Explicarle a la gente que la tercera dosis evita que en un 80% uno termine en terapia intensiva. Y por eso es que hoy, cuando escuchamos que hay muchos casos de gripe, que seguramente son COVID, no estamos viendo gente internada, y no vemos gente internada ni aumento en la tasa de letalidad por la vacuna. Digo, no hay otra, así que vayan y vacúnense. No es que el virus es más lindo, más simpático. No, el virus sigue siendo potente, la diferencia es que nosotros estamos vacunados. Tenemos con qué, el cuerpo tiene con qué afrontarlo. Así es, esa es la diferencia, ¿no?
Aún así, hay que mirar algunos países que tienen tasa de vacunación baja, por ejemplo, en los niños, y que están empezando a tener problemas. El Reino Unido, por ejemplo. El Reino Unido ya está a un ritmo importante de fallecidos por día, con más de 700 fallecidos por día, y es el país en donde más se ha presentado esta hepatitis aguda de niños, por ejemplo. Entonces no es casual. Y Reino Unido no ha vacunado a los niños. Y las vacunas que ha utilizado el niño ha sido la de Pfizer, que no ha tenido muy buena respuesta en niños. Porque aparentemente hay un problema ahí con la dosis. Así es que es claro que en los lugares en donde no se ha vacunado como corresponde, la cantidad de casos sigue siendo alta. Volviendo a la hepatitis, doctor, bueno, yo tuve hepatitis en su momento, creo que la que se contagia en el colegio me la contagié, en el jardín de infantes me la contagié, me acuerdo. ¿Cómo se clasifican? Porque hay una que es de transmisión sexual también, ¿no? Así es. La que más tienen los niños es la hepatitis A, que es la que conocemos todos, esta que nos hacían antes hacer cuarentena de 40 días, que te aislaban tus utensilios, tus cucharas, tus platitos. Ese fui yo. Es así. Ya no están así. Hoy día se mantiene todo lo que es higiene, es una hepatitis que se transmite más que nada por contacto fecal-oral, que le llamamos por el contacto con las manos, ¿no? Lugares que estén contaminados. En lavarse las manos, ahí ya te das cuenta lo importante que es en todas las enfermedades, doctor. En todas. Hay otra enfermedad que empieza a aparecer ahora que se llama la enfermedad de mano-pie-boca. Sí. Que se caracteriza por presentar lesiones de tipo así, manchitas en las palmas de las manos, palmas de los pies, en la región del interglúteo, bien en la región anal y también en la región interna de la mucosa bucal. Ahí aparecen ampollas. Esa enfermedad también es de chicos y se transmite por contacto de mano, ¿no? Claro. Mano-boca. Es así. Y las hepatitis, bueno, está después la hepatitis B, que es más de transmisión sexual y también por transfusiones, igual que la hepatitis C. Son más enfermedades se transmiten por otro mecanismo, que hay que tenerlo en observación, pero el que nosotros podemos cuidar de nuestras casas es el de la hepatitis A, que se transmite por mala higiene en las manos, ¿no? Ahí volvemos a remarcar esto, lavado de manos. Yo recuerdo que en la época había como una campaña, principalmente en los colegios, donde te decían atate bien los cordones de la zapatilla para cuando vayas al baño, el cordón, porque el cordón es típico, después vos lo tocas, tocaba con el pis que podía haber en el piso, y ahí te podías contagiar, ¿no? Porque por ahí también venía la hepatitis, ¿no? Totalmente. Por eso la higiene de los baños en los lugares públicos, en los colegios, en las guarderías, no solo higiene de los baños, sino los elementos que tocan los chicos, porque es allí a donde se transmite. Eso tiene que estar bien higienizado. Y bueno, 2 años de pandemia nos han enseñado un poco cómo podemos mantener bajo control la higiene de las manos. Creo que eso ha sido una de las cosas más claras que hemos tenido. Tal cual. Doctor, ¿hay alguna vacuna para la hepatitis? ¿Hay algo de eso? Sí, hay vacunas. Hay vacunas que se colocan, por ejemplo, la hepatitis A se coloca a los 12 meses de vida, y después tenemos la hepatitis B que se coloca en cualquier momento, que son 3 dosis las que tenemos que colocarnos para quedar bien inmunizados. Así que sí hay vacunas. El calendario de vacunación de la Argentina es más completo a nivel mundial, ¿no? Tiene 20 vacunas en este momento incluidas. Hay que revisarlas, siempre estar mirando el calendario y a la mamá y al papá decirle que controle, porque lo que se ha visto, también hay un brote de sarampión a nivel mundial muy importante, y es porque en estos últimos 2 años no hemos estado llevando a los chicos a ser vacunados. Entonces hay que volver a vacunar a los chicos, revisar el calendario de vacunación, búsquenlo en internet, es una tablita que es fácil de interpretar, para que puedan controlar si los chicos tienen todas las dosis de vacunas colocadas, porque hay una gran ausencia de vacuna en los calendarios. Así que hay que volver a remarcar eso, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta, doctor, que podamos
empezar a valorar la importancia de las vacunas. Si el ser humano llegó hasta acá en estas condiciones es gracias a las vacunas. Es importante, no nos cansamos de decirlo, por más que hay gente que por ahí en redes bardea y dice, bueno, que... Pero a mí no me interesa. Lo demostrado está con el coronavirus. El ejemplo más claro. Hemos parado el coronavirus gracias a eso. Así es. Mirá, hay una comparación que hago siempre. El año pasado a esta altura, primeros días de mayo, últimos de abril, Argentina estaba con 40.000 casos diarios, ¿no? Recordemos que para esta altura se empezaba a suspender la actividad escolar en todo el país porque teníamos 700 u 800 fallecidos por día y no teníamos más de 20.000 vacunados. En enero tuvimos 5 veces esa cantidad, porque tuvimos días de 160.000 casos en enero, y deberíamos haber tenido 3.000 fallecidos por día y tuvimos 300, es decir, un 10%. Ese es el efecto de las vacunas. Las vacunas, junto con el agua potable, son los dos elementos que nos permiten hoy llegar a superar los 80 años de vida sin mayores inconvenientes. Tal cual. Además, por ejemplo, algunas vacunas, como la de la poliomielitis, hicieron que ya no veamos tanta gente con trastornos en la motilidad, ¿no? Con muleta, con silla de ruedas. Terrible. Que era tremendo. Una generación completa, doctor, complicada. Exactamente. Eso se terminó, no se vio más. Y gracias a las vacunas que erradicaron ese tipo de enfermedades. No dudas. Así que a vacunarnos. Bueno, a vacunarse, a seguir vacunándose, vacunar los niños, ahora que tenemos la oportunidad, y a tener en cuenta, bueno, que la higiene es fundamental, ahora más que nunca, con estos casos de hepatitis, hay que evitarlo. Lo mejor es prevenir, ¿no es cierto? Siempre es mejor. Así es. Recordemos 2 vacunas más, que son la de la neumonía y la de la gripe, que ya se están colocando y que las personas las pueden ir a buscar, y sobre todo las personas adultas, ¿sí? La de la gripe se coloca a personas de más de 60 años y a los niños de entre 6 meses y 2 años. ¿Sí? Esos son los 2 extremos que están más en riesgo. En el medio de esas edades, entre los 2 años y los 65, aquellas que tienen enfermedades importantes como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, personas que están siempre con algún riesgo adicional. Y la de la neumonía también, al mismo grupo etario, salvo que a los niños no, se le aplica a los de más de 60 años y a las personas que tienen factores de riesgo asociados, ¿no? Así que esas vacunas ya empiezan a estar disponibles y pueden ir y aplicárselas. Y fundamental que lo tengamos en cuenta. Y que esas vacunas podemos ponerlas las 2 en el mismo día, ¿no es cierto? No hay drama. No hay ningún tipo de problema, se pueden colocar todas juntas, no hay ninguna contraindicación. Por ahí vamos a tener algún efecto adverso un poquito más importante, pero no hay ningún riesgo para la salud, nada. Es una buena excusa para quedarse en casa un día. Así es, totalmente. Doctor, como siempre, tan claro, es un placer hablar con usted, es extremadamente claro y eso es lo que necesitamos, que comunicar de la mejor manera, de la manera más clara posible para que podamos entender de qué se trata esto y prevenir principalmente, que es lo más importante. Es preferible prevenir que curar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, siempre decimos eso. La promoción sanitaria es uno de los pilares de la medicina, ¿no? Y dentro de la promoción, explicar, educar a la gente, pasarle información. La gente tiene que tener información de calidad. Exacto. Uno ve cómo hay un sector de la población que está coaptado, que está secuestrado por las fake news, por las malas noticias. Sí. Uno de los grandes problemas han sido los movimientos antivacunas. Por ejemplo, en África, que era un continente que estaba entrenado para todo tipo de vacunas, porque tiene muchas enfermedades. Exacto. Allí. Hemos tenido, o se está viendo ahora, una proporción importante de la gente que no se está vacunando, y eso es preocupante. Así que hay que luchar contra la fake news, y la mejor forma es esto. Yo les agradezco a ustedes siempre que abren los espacios para que podamos, digamos, explicarle a la gente, llevarle información para que pueda tomar las mejores decisiones en salud, ¿no? Y las pruebas están a la vista, ¿eh? No estamos diciendo nada que no tenga pruebas. Las pruebas están a la vista de lo que va sucediendo. Totalmente. Gracias, Oscar. Un abrazo grande, un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Un placer siempre. Gracias. Ahí está Oscar Atienza, el doctor, que nos va
obviamente con una forma muy clara, enseñándonos lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a hacer la pausa. En el próximo bloque lo tenemos sentado aquí en el noticiero al secretario de Salud, Julio Nis. Vamos a hablar justamente de esta cuarta dosis o la segunda de refuerzo, como más les guste, cómo es el sistema de vacunación en Villa Carlos Paz particularmente. Pausa.